vivo para hoy, para nosotros, que nos esforcemos y sigamos siendo valientes. Y quiero leer estos pequeños versículos, capítulo 2, verso 8 al verso 11, donde dice: y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos esta iglesia, una iglesia mártir. Esta iglesia padeció martirio por declarar que Jesús fue su Señor y su Salvador. Esmirna, esta viene de una palabra mirra, esmirna, mirra, algo así parecido. Recuerden cómo cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que llegaron haciendo los reyes, ¿qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra, declarando el poder, la autoridad, pero dicen oro, riquezas, incienso, sangre tal vez, pero sí estaba en lo correcto. Pero el oro, el incienso y la mirra, aquí en la mirra tenía algo especial. Cuando estaba prediciendo que iba a padecer como nuestro Señor Jesucristo. Mirra, una ofrenda, se estaba preparando esa iglesia desde que la pusieron en Esmirna. Y en la actualidad esta iglesia está en Turquía y tiene aproximadamente 3.5 millones de personas. Aguascalientes tiene alrededor de 1.4 en todo el estado. Imagínense 3 veces Aguascalientes de todo el estado, la población. Y no solo eso, al día de hoy, en ese lugar, el evangelio no es autorizado. Se esconden para poder escuchar las prédicas, se esconden para orar, para predicar, no hay libertad el día de hoy. Y además Esmirna se le llamó una ciudad coronada, porque estaba rodeada por higueras de flores, de arbustos y de árboles de arrayán, y unos hermosos templos que edificaban ese lugar, elegantes. Había auditorios al aire libre, había templos, había librerías gigantescas, había el centro donde se tomaban las decisiones de ese país, unas iglesias impresionantes, unos edificios impresionantes. Era un lugar también próspero. Pero ahí también había templos para otros dioses. Ahí se adoraba a Zeus, ahí se adoraba a Diana de los ejércitos, y había otro templo para Afrodita, para Apolo. Dice que esa gente que vivía ahí eran amantes de la música, eran amantes de lo cultural, eran amantes deportivos.
así como también tenían estadios. Y dentro de esos estadios lo utilizaron después para asesinar a los primeros mártires de la historia. Dice que en un estadio de ellos, de Esmirna, fue asesinado Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan. Y en ese estadio fue martirizado, donde fue quemado vivo. Esto fue en el año 155. Era un espectáculo que se vivía con los cristianos, con los que declaraban la fe de Jesús. Y gloria a Dios que el día de hoy nosotros somos libres, podemos decir que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. Y no pasa nada, no nos asesina. Y no aprovechamos esa bendición de traer salvación a otros. Mas ellos nunca se avergonzaron del Evangelio, porque es poder de Dios. Y eso nos llama, hermanos, a esforzarnos en estos días, porque en estos tiempos podemos declarar que Jesús es Rey, que Jesús es Señor. Y no se diga uno ahorita en Israel, con los judíos, si usted dice que Jesús es el Mesías, le van a dar unas patadas y lo van a corretear, ahora en este tiempo. Pero gloria a Dios que en México tenemos libertad de expresión, libertad de culto, libertad religiosa para declarar quién es su Rey y Señor. Y pues nosotros declaramos que Jesús es nuestro Rey y es nuestro Señor. Amén. Pero fíjense cómo Apocalipsis en el capítulo 2, verso 9, dice que conocía su sufrimiento y su pobreza. Y hay una cosa bien hermosa. ¿Se acuerdan en la otra iglesia de Éfeso qué les dijo? Yo tengo algo contra ustedes. Mismo Jesús les dijo, yo tengo algo contra ustedes, que han perdido su primer amor, que no son como eran antes, han cambiado. Pero ahora, en esta iglesia, ninguna palabra de condenación, ningún reproche para los creyentes y miembros de esta iglesia. Probablemente débil económicamente, pero rica espiritualmente, rica en fe. Amén. Y eso nos viene a dar el día de hoy. Muchas personas queremos lo material, queremos estar cómodos, pero ser pobres en el espíritu, pobres en nuestra fe. ¿Cuántos no estamos afanados por tener más que lo que tuvieron mis padres, mis tíos? Afanados por hacer un centavo más, pero pobres espiritualmente, una fe debilucho. Pero esta iglesia era fuerte en espíritu y fuerte en su fe. Y algo más interesante de todo es que esta iglesia ha perdurado. Fíjense, aún escondida el día de hoy, ha perdurado esta iglesia. Esta es la única iglesia que está viva, que todavía existe. Las demás dejaron de existir. Esta todavía vive. Y como les dije, no practican abiertamente su fe al Señor, porque si la practican los van a asesinar. ¿Por qué? Porque hay una escasa libertad religiosa, no es como México, ya son más, ¿saben cómo son los del continente europeo? Y lo más importante que les puedo decir es que esta iglesia existe hasta el día de hoy. Y esta iglesia existió del 100 después de Cristo al 1350
después de 1314 después de Cristo. 214 años. ¿Y dónde inició después de la muerte del apóstol Juan? Y tiene una travesía enorme, porque esta iglesia no podría jactarse, no podía decir somos ricos, como en la otra iglesia de Éfeso decía que tenían económicamente, les iba muy bien. Pero esta iglesia era lo contrario. Era una congregación de gente trabajadora, una congregación de gente de labor, de gente del campo, que apenas se mantenía. Y muchos de ellos habían sido esclavos, habían sido liberados o habían huido de sus amos. Y vamos a ver 7 características de esta iglesia que Jesucristo la elogia. Persecución del Imperio Romano sobre la iglesia de Jesucristo. Esta es una de las características. Hay un comentarista bíblico, es un comentarista Fox, y apúntenle: libros sobre los mártires. Pónganle al chat GTP, libros sobre los mártires. Y este comentarista señala como fidedigna una cifra de que acerca de 5 millones de personas que murieron como mártires durante ese periodo de 214 años. Imagínense, 5 millones de personas fueron asesinadas por creer en Jesús. Ustedes saben que lo que es fidedigno, alguien, una persona que es digna de confianza, una persona que tiene un crédito que no puedes desacreditarlo, tú le crees. Una persona que dice, no, ella habla la verdad, lo demuestra con hechos y con palabras. Eso es fidedigno. Y este personaje habla en su libro, 5,000 personas asesinadas. Imagínense el amor tan fuerte, tan fiel, que incluso en la muerte morían alabando, cantando alabanzas, cantando esas adoraciones al Rey, y no les importaba porque ellos conocían a sus tiempos finales, conocían su última temporada, que este tiempo, que esta vida es pasajera, pero iban a tener una vida mejor que esta. Una vida segunda, por eso habla de la segunda muerte. Ellos sabían a dónde van a estar. Y de verdad yo digo, y pienso, no lo digo, lo pienso, y ahora lo voy a decir, que ojalá en estos días nosotros como cristianos fuéramos tan valientes para proclamar nuestra fe, a pesar de críticas, de insultos, de burlas, de desprecios. A pesar de todas estas cosas, que fuéramos unos auténticos cristianos a proclamar nuestra fe, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, decirle que hay un único Señor, un único Salvador, que tiene un Dios todopoderoso. Que aquí solamente en estos tiempos estamos prestados, y después viene el cielo o viene el infierno. Punto número 2. Jesucristo elogia
su desprendimiento de sus posesiones materiales y la falta de interés a tener posesiones materiales. Esto lo dice en Apocalipsis 2:9. Ya lo vimos, les dije ahorita, gente estaba formada por gente obrera, por gente necesitada. Y una de las particularidades de esta iglesia era cuando había gente rica que se convertía a Jesucristo, no le daban sus riquezas, se las quitaban, se las adjudicaban los romanos. Imagínense, para que no compartieran con los demás, se les adjudicaban y aún así decidían seguir a Cristo, declarar su fe. Personas ricas siendo pobres. ¿Usted haría eso el día de hoy? Usted llegara a una limusina con su chofer y con todo. Y al declarar que Jesús es su Señor y su Salvador, usted estaría dispuesto a que le quitaran todas esas comodidades de tener una mansión, de tener sirvientes, de tener todo. Usted vive casi como un rey, un jeque. ¿Usted estaría dispuesto a cambiarlo por Jesucristo? Muchos dicen que sí, y muchos como que qué cómodo, qué bonito sería esa vida. Pero con Jesús somos más que vencedores. Con Jesús está toda plenitud de gozo. Fíjense, la verdadera riqueza no es lo que tenemos. No es que si usted tiene más, sino que usted tiene menos, que si usted vive en tal lugar, en tal parte, no. La verdadera riqueza está descrita por lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Dice que somos más que vencedores. Somos un pueblo santo. Somos una nación escogida. Somos un pueblo adquirido. Somos un pueblo bendecido. ¿Qué más podemos pedir? La verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que somos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda carta a los Corintios 6:10. Mas no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjense, aunque el mundo nos mida por lo que tienes, por lo que eres, por cuántas posesiones tienes, por cuánto, por economía te mira, así somos nosotros medimos, él tiene, ella no tiene, pero Cristo necesita. Cristo nos mide con nuestra fidelidad hacia Él. Amén. Muchas veces estamos tratando de aparentar, de hacer, de llenar. El dinero ya lo tienes, y al otro día no tienes nada. Y dice un dicho mexicano: más sabe uno para quién trabaja. O sea, los que somos papás de niñas, no sabe uno para quién trabaja, por eso no lo voy a gastar todo. Lo poco, lo mucho me lo voy a gastar todo. Ellos que saben. Cristo nos mide por nuestra fidelidad hacia Él. Punto número 3. Característica y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, les dice una palabra muy fuerte: sinagoga de Satanás, templo de Satanás. Y aquí había una implicación bien fuerte, porque había judíos en Esmirna
que habían llegado a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como su Salvador, y eran judíos verdaderamente íntegros a la palabra. Ustedes saben que los judíos son, híjole, la Torá se la tienen que aprender hasta de memoria. Así los han enseñado desde pequeñitos a hacer sus rituales, a hacer sus tradiciones, al tal día, al tal hora, derechito. Pero eran personas íntegras en su interior y en su exterior. Pero aquí hay una parte donde el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, verso 6, búsquenlo ahí por favor. Romanos 9, verso 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahora podemos hacer esa comparación de la palabra de Dios al día de hoy. No todos los que venimos a una iglesia cristiana son cristianos. Los israelitas, ellos nunca van a hablar blasfemia. Ellos nunca van a hablar en contra del Señor. Pero hay personas que aún vienen a la iglesia y cuando se enojan, cuando se molestan, le dicen de cosas a nuestro Dios. En lugar de agradecer, en lugar de pedir perdón, de humillarse, hablan tonterías en contra de Dios, hablan blasfemias. Es un blasfemia hablar algo en contra de Dios. Y es por eso muchos se dicen ser judíos y no lo son, sino lugar donde espera Satanás. Mas sin embargo, dice que muchas veces catalogamos las ideologías a esa persona. Cuando no conocemos de Cristo, luego digo: es que yo soy cristiano, voy a la iglesia, y aplauden, ahí bailan muy bonito y adoran a Dios en sus emociones, en sus primeros días, y después lo ven a esa persona donde no adora a Dios, donde dice blasfemias en contra de Dios, donde toma, donde fuma, donde le piden dinero a otro, donde roba, donde no es fiel, donde es irresponsable. Pero él se dice ser cristiano, él se dice ser un hijo de Dios. A lo mejor conoció a Dios, pero le puedo decir que esa persona no es un hijo de Dios y no es cristiano. Y así, no todo el que venga a la iglesia cristiano es cristiano. No todo aquel que va a la iglesia católica es católico. No todo aquel que va y se dice ir a Israel va a ser judío. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes dicen ser cristianos, sean cristianos. Sean cristianos. Que no diga la gente, ay, mira el cristianito, a eso me quiere invitar a esa iglesia, aquí estoy bien mejor. Tener cuidado. Otra de las características, número 4, te dice: no temas en nada. Este es el ánimo que le da el Señor en medio de una persecución, en medio de la tormenta. Y es la segunda vez en este libro, en la Biblia,
que ofrece Jesús esta clase de aliento. No temas en nada. La historia de la iglesia también se relata en multitud de personas que enfrentaron la muerte, cantando y adorando a un Dios vivo. Y una de las características que le dijo: no temas en nada, porque yo soy tu Dios. Eso le dijo a Josué. Josué le dijo: esfuérzate, sé demasiado valiente. Y otra de las características es que dijo que el diablo era responsable de todos los sufrimientos de los santos en esa temporada de esmirna. Y les dijo: van a tener tribulación por 10 días. ¿Y qué creen? Esos 10 días fueron 214 años. Y fueron 10 encargados de, ¿cómo les llamaban a los encargados de las tropas? Emperadores. Fueron 10 emperadores. No fueron 10 años, pero 10 emperadores sí fueron. Y uno de ellos, el primero, fue Nerón. Ahí está, creo que hay películas de Nerón. Dice que el apóstol Pablo fue decapitado bajo su gobierno. Si tienes ahí por ahí una imagen, Michel, te lo agradezco. Si tienes por ahí una. Tenían sus tipo plaza de toros y ponían a los cristianos en el centro, tenían unas jaulas alrededor, soltaban por ahí a los leones, a los tigres, y hacían fiestas, hacían espectáculo ahí con los cristianos, con los creyentes de esa iglesia. Y hay una de las cosas que, fíjense, Nerón cómo era tan malvado, cómo estaba tan poseído por el enemigo, por Satanás. Nerón, el primer emperador, incendió su propia ciudad y le echó la culpa a los cristianos. ¿Qué ocasionó? Los acusaron falsamente y eso eran rechazados por los judíos y por los romanos. Por eso desató una persecución fuerte. Nerón también ordenó torturas crueles, como les dije, con fieras. A otros los crucificaban, a otros les hacían antorchas humanas. Imagínense cómo me vería yo ahí con una antorcha de velota. Y Jesús les advertía que iban a ser echados a la cárcel y sufrirían pruebas intensas. Y quiso destruir la fe cristiana, quiso destruir las Biblias, quiso destruir que no declararan a Jesús como su Señor. ¿Y qué es lo que pasó? No lo pudo destruir, al contrario, se multiplicó la creencia en Jesús, la fe, porque ellos se apoderaban de esta palabra poderosa. Cristo les dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nerón representaba el poder político y satánico contra la iglesia. Ojo,
Apocalipsis llama sinagoga de Satanás. ¿Quién estaba gobernando ahí? ¿Qué imperio era? ¿Romano? ¿Quién tiene el poder de la iglesia romana? El Papa. Y le dice sinagoga de Satanás. Y si se fijan, ¿dónde está la sede principal? En Roma. Dice que lo que hizo este Nerón fue algo leve, fue algo tranquilo, porque de ahí le siguió otro Domiciano. Dice que todavía fue mucho peor que Nerón. A Juan lo echaron en un caso hirviendo. ¿Y qué creen? Que no se coció. No se coció, traía repelente. Y como no lo pudieron asesinar, lo mandaron a la isla. Y fue donde obtuvo sus visiones, donde fue desencadenado el Apocalipsis. Imagínense, le siguió Domiciano, el otro fue Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, todos de la que van de la mano. Son 10 temporadas, por eso les digo 10 días, y fueron 10 emperadores. Lo más impresionante de todo esto, se fiel hasta la muerte. Y ellos lo fueron, creyeron a esa palabra, se apoderaron de ella y fueron fieles hasta su muerte. Y Jesús promete lo que cumple, ¿poco no? Sí. Y promete que les dará coronas de la vida. Jesucristo tiene coronas muy especiales para cada uno de nosotros que pensamos. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, yo te daré la corona de la vida. Y esta corona jamás se marchita. Esta corona jamás deja de ser. Esta corona jamás es aplastada. Esta corona está hecha con lo mejor de Dios. Checan los reyes, pasan generaciones, rey tras rey tras rey. Y la corona impecable, como nueva. Así es la corona que va para nosotros, los que creemos en la fe de Jesucristo. Y algo más importante, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la segunda muerte. La primera muerte que estamos aquí, pues es física. Ya nos echan ahí una velada, unos nuestros rezos, a otros agua bendita, no sé, otros un puño de tierra, otros un puño de flores. Esta es la primera muerte, que es inevitable, es lo más seguro que podemos tener. Pero la segunda es la separación eterna. ¿Infierno o el cielo? Y esa no la va a decidir usted ni yo. La va a decidir nuestro Padre que está en los cielos. Conforme a las obras que hagamos en esta tierra, conforme a si aceptamos algún día servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo me dejó a mí impactado. Todos conocen a Manny Pacquiao, un boxeador chaparrito que era muy bravo con los mexicanos. Pues esa persona, Manny Pacquiao,
Él tiene les encargo que lo haga. Pero cuando está hablando, le hacen una entrevista y le dicen: ¿por qué tú te cambiaste al cristianismo? Y dice: porque les empezó a decir, yo vivía, aunque me veían boxeador de alto rendimiento, de un boxeador profesional, yo seguía el alcohol, seguía con las mujeres, seguía de fiesta, y aún tenía los millones de pesos y aún eso no me llenaba. Mi vida estaba así. Ni su familia se podía ver con él. Imagínense cómo era ese chaparrito. Bravo. Dice que un día tuvo una visión. Tuvo una visión y me habló Jesucristo. Dice que lo llevó al mismísimo infierno. Lo llevó al mismísimo infierno. Dice que ahí gritaba, se quejaba. Y dice que olía, sentía ese olor a puro azufre. Y la voz de Cristo hacia él. Terminando todo eso, ahora lo llevó al cielo. Nada que ver en el infierno. Yo me hice esta pregunta. Eso es personal. ¿Por qué hay personas que viven una vida justa, una vida piadosa, que oran, que son un amor de personas? ¿Por qué no sale a ellas? ¿Por qué no se les manifiesta a Jesucristo? Ellos viven en el amor de Cristo. Yo dije, porque Jesús quiere que lo conozca todo el mundo, todo el pueblo, toda nación. Amén. ¿Sabe que vive tranquilo, humilde? Cuando más lo conocen sus vecinos, cuando le piden favor, pero esta persona lo conoce todo el mundo. Y cuando cambia de ser un pecador, de tener dinero, ahora dice que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador y que solamente en Él obtiene todo lo que ocupaba, que los llenó de todo lo que tenía de vacío. Jesucristo lo llenó. Amén. Tú no te equivocas en nada, Padre. En nada, en ningún mínimo detalle. Y tanto amas a esta persona que es famosa, tanto amas porque está tranquilo. Y es donde puede decir, y Manny dice, cualquiera dice, yo cada que hago una cosa mala, ¿sabes lo primero que hago? Hoy me arrodillo y le pido perdón a Jesús. Porque Él sabe que si fallece, Él sabe a dónde va. Él sabe si va al infierno o va al cielo. A Él no le contaron, dice, yo ya lo viví y es por eso que estoy así. A mí no me cambió la persona, a mí me cambió el mismo Dios de Israel. Jesucristo salva. Amén. Es un testimonio grande. A mí me dejó impactado. Y a mí me dejó impactado porque una cosa similar pasé. Yo no lo vi. A mí no me llevó al infierno ni me llevó al cielo. Pero yo sentí dentro de mi corazón que si seguía viviendo esa vida pecaminosa, esa vida que no le agrada a Dios, exactito al infierno, derechito. Y no es que se me haya parecido Dios, sino que el Espíritu Santo habla, te dice, si sigues trabajando, si sigues haciendo eso, olvídate, no vas a entrar al reino de los cielos. Y eso me tumbó, me denigró, yo creyendo que estaba bien. Y por eso la Biblia dice, el sabio es sabio en su propia opinión. Pero cuando
Cuando alguien más te dice, cuando alguien más te habla y te dice estás mal y estás en un error, y así no vas a conocer el reino de los cielos. Es como si te metieran a bañar en un tambo pero con hielos. Imagínate. Es la ventaja que tenemos nosotros, de que el Espíritu Santo te habla de forma directa y sin rodeos. Él no anda como nosotros que le andamos endulzando la palabra para que no sienta tanto. Él te habla directo. Amén. Y este mensaje a Esmirna es demasiado claro. Cristo sabe por todo lo que pasas, por todos los sufrimientos. Y si estás en Cristo Jesús, no le temas a las pruebas. Él va contigo y Él lo dijo. Yo estoy contigo hasta los últimos días de este mundo. ¿Y que nos exhorta? Que seamos fieles hasta el final. Que seamos fieles hasta que entregamos. Pues este saco de carne y de hueso. Ser fiel. Y tu recompensa tal vez no sea ahora, no sea en esta vida, pero te lo aseguro que si eres fiel, tu recompensa va a ser eterna. Y nosotros estamos tristemente en un mundo cambiante, un mundo que se transforma de la noche a la mañana, es diferente, pero tenemos un Cristo que su fidelidad es para siempre. Amén. ¿Y dónde podemos nosotros invertir más? En Cristo Jesús, el que no cambia, el que no se transforma. Nosotros podemos invertir lo mejor en Él. Denle su mejor tiempo, denle su mejor alabanza, denle su mejor adoración. Désela a Él. Está invirtiendo en Él. Créame que es la inversión más segura que puede hacer en toda su vida. Nos ponemos de pie.